Buenas noches, hermanos. Que Dios les bendiga. Estamos continuando con esta serie de matrimonios, el ministerio Restaurados por Dios. Y el día de hoy queremos seguir adelante con el tema número 10. El día de hoy con nuestro tema número 10, el cual es la segunda parte del tema de 8 días, ¿sí? El tema es, siendo honestos, la confesión de nuestros errores, la confesión de nuestras faltas. El día de hoy, la parte número 2. Hoy continuamos, entonces, recuerda, hace 8 días veíamos los 8 puntos, empezábamos viendo parte de esos 8 puntos de este estilo de vida de la confesión, ¿verdad? La confesión que es una gracia de parte de Dios, ¿verdad? Veíamos los primeros 4 puntos. Hoy vamos a ver los siguientes puntos, ¿sí? Vamos a concluir esta enseñanza, ¿sí? Continuemos. Bueno, vamos a ver el quinto punto, que es la confesión, es la gracia para vernos a nosotros mismos tal como somos. Vernos a nosotros mismos como somos realmente es lo opuesto de la justicia propia. Yo no sé usted, pero a mí me ha tocado ver a varios esposos enojados, ¿no? En ese momento están furiosos y enojados, pero asegurando que no están enojados cuando pues uno los ve con esa ira, ¿no? Con esa molestia. O también he visto a varias esposas, ¿no? Esposas manipuladoras que tratan aún de manipular alguna conversación para convencerse o para convencernos, ¿no? A nosotros que estamos hablando con ellas o con ellos, de que no son manipuladores, y en esa conversación pues tratan de manipular, mostrando que no son manipuladores, ¿no? O a lo mejor, ¿cuántas veces hemos visto a una esposa amargada, ¿no? Una esposa que a simple vista pues se ve su cara de amargura, ¿no? Esa amargura que trae en el corazón, esa esposa que se encierra en su caparazón, no aceptando que está amargada, ¿no? No aceptando su condición. Igual, pues, ¿cuántas veces hemos escuchado a hombres y a mujeres que se creen justos, que se creen que son muy piadosos, pero ellos dicen que no lo son, ¿no? Que no se creen piadosos, que no se creen justos, pero con sus palabras, con sus hechos, pues muestran que se creen justos. ¿O cuántas veces hemos escuchado a gente egoísta demandando egoístamente no ser vistos como egoístas, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto diciendo que el esposo pues es egoísta, que no piensa en ella, que es una persona que hace las cosas mal, pero que ellos están muy bien, ¿no? Ahí podemos ver cómo pues actúan de una manera egoísta y no reconocen que son egoístas, ¿no? Y pues no es simplemente que el hecho de que están rechazando mirarse a sí mismos, sino que cuando se miran a sí mismos, simplemente no ven su realidad, ¿no? No solo es el hecho de que rechacen mirarse a sí mismos, ¿no? Sino que cuando lo hacen, pues no ven su realidad. ¿Y por qué pasa esto? Porque ellos al verse no ven lo que son. Pues porque, por ejemplo, la esposa está convencida de que ella está en lo correcto. La esposa está convencida que ella está bien y que el que está mal, el que está equivocado, es su esposo, ¿no? Ella pues no siente la necesidad de mirarse o examinarse a sí misma, y esto pues solamente la lleva a una conclusión, que los problemas en el matrimonio son culpa de su esposo. Y así que pensando esto, teniendo pues esta conclusión ella, lo que hace es que
vigila con más atención al esposo, ¿no? Pone su mirada en él que lo considera que no es perfecto. Y pues ella con esto va acumulando más y más evidencias para apoyar la perspectiva que tiene de los problemas matrimoniales, ¿no? Para apoyar que el esposo es el culpable. Ella se convence cada día más de que su esposo es el que necesita cambiar, ¿no? Que él es el que necesita hacer el cambio y no ella. Y en lugar pues de estar afligida por sus debilidades, por su egoísmo, por sus fallas, ¿no? Por la condición de su corazón, ella encuentra pues más y más difícil el lidiar con las fallas de él, ¿no? Ella pues lucha por ser paciente con él, ella pues se ve, ¿no? Que debe de tener paciencia con él por las fallas que tiene, por los errores que él comete, ¿no? Y pues realmente en su corazón ella desea que él fuese como ella, pero realmente esta actitud es muy peligrosa para cualquier relación, pero especialmente es devastadora para la salud de un matrimonio. Yo creo que todos recordamos lo que nuestro Señor Jesucristo narró en el Evangelio de Lucas, ¿no? Cómo Él decía que unos confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Y esto lo podemos ver en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículo 9 al 12. Vamos a leerlo. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Y vemos que muchas personas casadas son como este fariseo. Incluso nosotros, ¿no? Llegamos a ser como este fariseo, quien agradecía a Dios que no era como los pecadores alrededor de él. Y en este caso, pues, muchas veces caemos en esto, en agradecer a Dios que no somos como nuestro esposo o como nuestra esposa, ¿no? Que no cometemos las fallas ni los errores que comete nuestro esposo. Pero estas personas, nosotros necesitamos la gracia de un autoexamen correcto. Tener un concepto equivocado de nosotros mismos evita que alcancemos los cambios reales en el matrimonio. Para nosotros como matrimonios nos es totalmente necesario ser honestos para vernos a nosotros mismos realmente como somos, con esa claridad y exactitud. Así es, y bien, como siguiente punto, la confesión es también la gracia para estar dispuestos a escuchar y considerar la crítica y la exhortación, ¿verdad? Mire, estamos viendo que es difícil para nosotros mirarnos con claridad, ¿verdad? Es difícil que nos veamos a nosotros mismos realmente como en un espejo, pero cuando nos logramos ver, cuando logramos vernos a nosotros mismos, mire, es definitivamente muy duro aceptar lo que vemos, ¿eh? Esa es la realidad. Nos es muy duro enfrentar lo que realmente somos, ¿sí? Mire, nosotros generalmente vivimos siempre en una actitud de estar a la defensiva, ¿no? Vivimos a la defensiva siempre, ¿verdad?
Porque se dice que nosotros llevamos dentro de nosotros mismos nuestro abogado. Siempre tenemos un buen abogado que nos está dispuesto a defendernos en todo momento, ¿verdad? En cuanto alguien nos critica o nos señala algo, ¿qué cree? Se despierta inmediatamente ese abogado y sale, ¿verdad? A defendernos, ¿verdad? Todo esto, fíjese, ocurre en esos momentos cuando se nos señalan nuestros errores, ¿verdad? Si alguien, por ejemplo, su cónyuge, ¿verdad? Mi esposa me señala alguno de mis errores, ¿verdad? Alguna falta, ¿sí? Si ella me lo señala, ¿qué cree? Yo, pues, guardo silencio, ¿no? Generalmente guardamos silencio y ponemos nuestra carita así como que, estamos entendiendo, ¿verdad? Pero por dentro, la realidad es que por dentro estamos buscando todas las maneras, como si en silencio estuviéramos defendiéndonos, ¿no? Pero tú hiciste esto y tú aquello, ¿verdad? Tú no haces lo que dices, ¿verdad? Pero no lo externamos, ¿verdad? Nos estamos defendiendo dentro de nosotros, ¿verdad? Siempre buscamos una manera silenciosa de defendernos por lo que se nos está diciendo, ¿sí? Mire, aún cuando salen todas esas evidencias de que necesitamos un cambio, se nos muestran esas evidencias, ¿verdad? Viene su cónyuge y le dice, mira, aquí está todo esto que está pasando contigo, ¿verdad? ¿Qué decimos? Pues muchas evidencias, sí, pero inmediatamente buscamos la manera, ¿verdad? Para refutar eso, ¿verdad? No lo aceptamos, ¿sí? Y buscamos miles de excusas, ¿verdad? Para mostrar que no somos eso que nos están diciendo, ¿verdad? Que eso que dice mi esposo o mi esposa está equivocado, ¿verdad? Eso no es lo que tú dices que soy. Mire, la realidad es que se necesita la gracia. La gracia es necesaria en esos momentos para estar dispuestos a escuchar. Y no solo eso, sino estar deseosos de oír todo esto que nosotros hacemos mal. ¿Qué más quisiéramos, verdad? Que, bueno, no hubieran esos momentos, ¿cierto? Pero es necesario para nosotros. Es necesario que se den esas situaciones, ¿sí? Y que nosotros estemos dispuestos, insisto, no solamente estar dispuestos a oírlo, sino que tengamos el deseo que se nos diga, ¿sí? Aquello que estamos haciendo mal. ¿Y cómo lo podremos alcanzar? Solamente a través de recibir esa gracia, ¿sí? La gracia es lo que nos permite aquietar el corazón, ¿sí? La gracia es lo que nos permite enfocar nuestra atención a lo que se nos está mostrando, ¿sí? La gracia es lo que nos permite disponer el corazón para que podamos, recibir ahora sí la ayuda de Dios, ¿sí? Nuestro cónyuge en esos momentos, al mostrarnos quiénes somos, al mostrarnos nuestras fallas, créame que está haciendo ese medio que Dios usa para ofrecernos su ayuda. Dios nos ofrece su ayuda en esos momentos que estamos siendo confrontados. Mire, esta palabra, ¿verdad? Ser confrontado, pues cuando lo escuchamos no nos gusta, ¿verdad? No es una palabra agradable, es cierto, no es una palabra agradable. Esos momentos donde se nos muestra nuestra condición, es puesto delante quiénes somos, pues mire, generalmente se utilizan palabras que pensamos que son negativas, ¿no? Como negativas. Esa palabra, por ejemplo, confrontación, ¿verdad? Ser confrontados, ser objetos de crítica. La crítica, generalmente la palabra la utilizamos en un mal sentido, ¿verdad? La crítica que decimos, bueno, la crítica constructiva, ¿verdad? El observar esos detalles y expresarlos, ¿verdad? Mostrarlos, ¿sí? ¿Qué tal también la reprensión? ¿Sí? Pues todo esto es el medio de exhortación que Dios usa para nosotros, pero no nos gustan esas expresiones, no nos gustan estas palabras, ¿verdad? No son situaciones que disfrutamos, ¿sí? Pero mire, esas situaciones son el medio que Dios usa para dirigirnos a lo que estamos deseando. ¿Qué deseamos? Un matrimonio saludable. Ese es el medio que Dios está usando para llevarnos ahí, ¿sí? Estos medios nos dirigen a esto que mire, es el propósito de Dios. Mire, un teólogo muy afamado, el autor David Tripp, nos dice lo siguiente: para tener relaciones saludables
se requieren dos cualidades. Son dos cualidades esenciales para poder tener relaciones correctas, relaciones saludables. Estas cualidades de carácter son, primeramente, ser humildemente accesibles. Humildemente accesibles. ¿A qué se refiere esto? Tener la humildad para salir de esa fortaleza que hemos levantado. Hemos levantado murallas para protegernos, ¿verdad? Para que esa confrontación no nos llegue. Hemos levantado murallas para que esa exhortación no nos toque, para que esa reprensión, ¿verdad? Esa crítica, ¿verdad? No toque nuestro corazón, no nos toque lo que estamos nosotros haciendo, ¿verdad? Esas murallas pues están ahí, pero nosotros tenemos que salir de ellas. Tenemos que abandonarlas y salir de ese castillo que hemos levantado, ¿verdad? De esa fortaleza. Tenemos que salir humildemente y abrazar esa crítica, abrazar esas perspectivas que nuestra pareja, nuestro cónyuge está externando, nos está mostrando cómo somos, ¿verdad? Créame, cuando salimos de eso, cuando salgamos detrás de esas murallas, vamos a recibir ayuda. Todo esto va a resultar de gran ayuda para nosotros. Nos da la oportunidad para crecer y cambiar. ¿Sí? La otra cualidad esencial en nuestro carácter es ser valientes para hablar honestamente. Ser valientes para hablar honestamente. Mire, este es un acto de amor. ¿Sí? Esa valentía para hablar honestamente es un acto de amor. ¿Por qué? Mire, generalmente estamos nosotros buscando siempre defendernos, ¿verdad? A nosotros mismos, que no nos critiquen, que la opinión de los demás no venga sobre nosotros. Buscamos levantar una muralla, como le dije, ¿verdad? También evitamos momentos incómodos, ¿sí? Nosotros generalmente evitamos momentos incómodos en nuestra relación. ¿Sabe cómo? No hablando las cosas con honestidad, no hablando las cosas que se tienen que decir. Muchas veces hemos dejado de hablarnos algo que era necesario en ese momento, que era oportuno hablarlo, externarlo, que salga a la luz, ¿verdad? Algo que yo estoy viendo de mi cónyuge, algo que yo estoy viendo de mi esposo, de mi esposa, ¿sí? Y no lo hablamos en ese momento. ¿Sabe por qué? Por evitarnos problemas, ¿verdad? Yo no quiero problemas, no quiero una confrontación, pues mejor me lo reservo, no hablo, no lo digo, ¿verdad? Guardo silencio de cosas que son indispensables hablarlas. Se tienen que hablar de todas esas situaciones. Mire, esto es un acto de amor, ¿sí? Hablar lo que está sucediendo en nuestro matrimonio es un acto del mayor amor que puede haber. ¿Por qué? Porque eso va a ser usado para poder entender esa perspectiva diferente, ¿verdad? Para poder apreciar todo lo que está ocurriendo en una dimensión real, ¿sí? Salir de nuestro autoengaño, ¿sí? Es el medio que Dios usa para que nosotros podamos ahora sí iniciar una nueva relación como matrimonio. Es necesario aumentar esa confianza, ¿sí? En el Señor cuando nosotros tenemos que decir las cosas, ¿sí? Usted tiene que confiar en el Señor cuando usted tiene que hablar las cosas, ¿sí? Y mire, esto nos permite recibir ayuda y perdón de parte de Dios, ¿sí? Nosotros vamos a poder avanzar hacia esa luz que Dios nos da, ¿sí? Sin temor a lo que tengamos que enfrentar, cuando estamos confiando que Dios nos va a ayudar, cuando estamos confiando en su gracia, en nuestro matrimonio, ¿sí? Nosotros vamos a poder tener ese valor para hablar honestamente, cuando confiemos en la ayuda, en la providencia de Dios para nosotros. Si usted quiere tener un matrimonio donde podamos ser honestos y hablarnos abiertamente, tiene que creer en la gracia de Dios, tiene que confiar en esa gracia. Esa gracia, ¿sabe?, ha cubierto ya todo lo que nosotros tenemos que confesar, ¿sí? Su gracia no es una gracia pequeña que solamente cubra unas cuantas episodios de confrontación o unas cuantas situaciones de pecado que pueda haber entre nosotros. No, esa gracia es vasta y cubre todas las situaciones que usted pueda llegar a vivir con su pareja. Todas ellas están comprendidas en esa provisión de gracia, hermano, hermana. Lo que tenemos que hacer es confesarlo, ¿sí?
Y Dios nos ha dado también ya el poder para enfrentar y poder afrontar esos cambios que son necesarios. A veces no enfrentamos esas situaciones porque decimos, no, para cambiar no voy a tener lo que se requiere, ¿verdad? Pues Dios ya nos lo ha provisto. Su gracia nos lo ha provisto ya. Otro punto es la confesión, es la gracia para no ser paralizados por el remordimiento. El remordimiento nos paraliza, porque pues realmente nadie quiere experimentarlo. El remordimiento es ese sentimiento de culpabilidad por todo lo que hemos hecho. Nos enfrentamos, realmente nosotros no enfrentamos las cosas que tenemos que enfrentar. ¿Y por qué pasa esto? Porque esto implica ir al pasado, revisar lo que hicimos, analizar todo lo que realizamos en el pasado, y pues también implica darnos cuenta de sus consecuencias en el presente. La confesión nos llama a vernos a nosotros mismos en el presente, pero también nos llama a ir al pasado. Si eres un esposo, una esposa que pues ha estado casado, pongamos 7 años, ¿no? Y pues te estás dando cuenta del hecho que eres un hombre, una mujer iracunda, pues tienes que estar dispuesto a mirar el fruto que tu ira ha producido en todos esos años, ¿no? Porque sabemos que todas nuestras actitudes, todas nuestras fallas, pues traen consecuencias y que se vienen arrastrando a través del tiempo. Si eres una persona amargada y pues en esa amargura que has tenido a través de esos años, esa amargura que se ha ido guardando ahí en tu corazón, y pues sabemos que va creciendo y que pues a lo largo de esos años te has metido, ¿no?, en una concha protectora, como en esas conchas que se guardan, ¿no?, y se esconden. Así a lo mejor has metido esa amargura escondida en una concha, ¿no? Pero pues tienes que enfrentar no solo ese estado en el que estás, ¿no?, en ese estado de amargura, de retraimiento, sino también tienes que ver cómo esa amargura ha impactado a la gente que está a tu alrededor, a la gente más cercana, que en este caso pueden ser tu esposo, tu esposa y tus hijos. Sabemos que pues también repercute todos tus errores, todas tus acciones a tu familia, a tus hijos. A lo mejor puedes ver que tus hijos te contestan mal, que son enojones, y te vas dando cuenta que es a causa de esa amargura que has traído, ¿no?, y que ha pegado también a tus hijos. Esas actitudes que tú tienes también las estás viendo en ellos, y eso pues es la consecuencia de esa amargura, ¿no? Y pues es duro, ¿no?, contemplar nuestras debilidades, nuestros errores presentes, pero algo más duro todavía es enfrentar el fruto de esas debilidades, de esos errores que se han producido a través de los años. Así que pues en lugar de salir corriendo, ¿no?, y escondernos, debemos de correr hacia donde podemos encontrar esa ayuda, ¿no? Lo más maravilloso es que nuestro Redentor ha prometido ayudarnos, ¿no? Sabemos que tenemos un Redentor. Miren, vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 5. Apocalipsis 21, 5. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Aquí podemos ver cómo ese Redentor, que es nuestro Señor Jesucristo, hace las cosas nuevas. Y nueva es la palabra operativa para lo que Dios está buscando hacer en ti, en mí, ¿no?, en tu matrimonio. Él está
queriendo hacer algo nuevo, no hace parches, no hace ahí todo parchado, hace remiendos, ¿no? Sabemos que Él no es así, sabemos que Él todas las cosas las hace nuevas. Y no debemos de estar estancados, no debemos de estar atados a los pecados del pasado, no debemos saber que no estamos condenados a pagar por siempre por nuestros errores, ¿no? Sino que la obra de Dios, la obra que hace Dios es esa obra de renovación. Él envió a su Hijo a la tierra para hacer posible ese cambio real y permanente en nuestras vidas. Dios ha hecho posible empezar desde cero y comenzar de nuevo. Por esto es que la reconciliación es posible. Él ha hecho eso posible, el reconciliarnos. Y esta restauración en nuestras vidas, en nuestro matrimonio, es algo real. Sabemos que lo que se ha roto puede ser sanado, puede ser renovado. Y pues Dios nos llama a enfrentar lo que cosechamos, pero Él nos da lo necesario para poder enfrentarlo. Nos llama a plantar las nuevas semillas y Él nos da de su sabiduría y de su fuerza para hacerlo. No estamos solos, Él nos da, Él está con nosotros. Y cuando padezcamos el remordimiento, esa culpa, busquemos el perdón de Dios y entreguémonos a vivir una vida nueva, tomando posesión del poder que Dios nos da como sus hijos. Así es. Punto 7. Y bueno, el último punto, el punto número 8, también podemos ver cómo la confesión es la gracia para conocer que podemos enfrentar nuestras faltas. Podemos enfrentar nuestras fallas, podemos enfrentar nuestros pecados, porque Cristo ha tomado nuestra culpa y nuestra vergüenza. Cristo lo ha hecho por nosotros, ¿sí? Este punto, pues, es el resumen de todos los que hemos visto ya anteriormente, ¿sí? Y mire, vamos al libro del Génesis. Vamos a Génesis, vamos a ver algo muy importante, ¿sí? En cuanto a nuestra condición. En Génesis capítulo 3, versículo 7. Génesis 3, 7 nos dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos. ¿Recuerda? Adán y Eva, ¿sí? Después de haber pecado, ¿verdad? Dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y dice el verso 10, Génesis 3:10: y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Es muy significativo ver que las primeras dos cosas que Adán y Eva hicieron después de desobedecer a Dios fue cubrirse y esconderse. ¿Lo ven? Por primera vez ellos experimentaron la vergüenza y la culpabilidad. ¿Sí? Temieron ser descubiertos y ser juzgados, ¿sí? Y trataron, ¿sabe?, de echarle la culpa a alguien más, ¿sí? Trataron de culpar a alguien más. Pues mire, culpar a otros no los tranquilizó, no les trajo ninguna paz. El culpar a otros no les trajo ni a ellos ni a nosotros nos traerá paz, ¿sí? El culpar a otros. Lo que habían hecho a ellos trajo sobre ellos vergüenza y culpa en relación con Dios, ¿sí? Eso es lo que estaba pasando. Mire, lidiar con la culpa y la vergüenza es de lo que se trata la Biblia, ¿sí? Porque esto tiene que ver con nuestra redención, ¿sí? Esto quiere decir que esa redención tiene que ver con el pago de una deuda, ¿verdad?, de culpa y vergüenza, que ese pago tiene que ser satisfecho, ¿verdad? Hay una deuda que debe pagarse y esa deuda nos acarrea la culpa y la vergüenza y hay que pagar, ¿sí? Tiene que darse ese pago. ¿Quién hizo ese pago? ¿Quién llevó a cabo ese pago? Pues ese pago fue realizado en la cruz. Dice el apóstol Pedro, en Primera de Pedro, capítulo 2, 24, nos dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia.
y por cuya herida fuisteis sanados. Jesús ha tomado nuestra vergüenza. Él ha sido colgado públicamente en una cruz junto con criminales, ¿sí? Cristo llevó nuestra culpa, tomando nuestro pecado sobre él, ¿sí? Y él ha pagado el precio, ¿sí? El precio que debía ser pagado era la muerte, ¿sí? Y mire, y él lo hizo cuando él no era culpable absolutamente de nada, ¿sí? Él no tenía ni por qué llevar vergüenza, no tenía absolutamente ninguna culpabilidad. Él era un hombre perfecto. Mire, vamos otra vez a 1 de Pedro, al capítulo 3, verso 18. Nos dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Cristo hizo esto no para sí mismo, porque Él no lo necesitaba, sino que cada acción en este proceso fue un hecho sustitutivo, ¿sí? Él sustituyéndonos a nosotros. Esto, ¿se entiende? Entonces que fue hecho por nosotros, hermano. ¿Y para qué llevó a cabo todo esto? Pues simplemente para que la culpa y la vergüenza ya no se volvieran a apoderar de nosotros como humanos, para que dejáramos de escondernos, ¿sí? Para que dejáramos de poner excusas en todo, ¿sí? Para que nosotros dejemos de culpar a otros, ¿sí? Y para que nosotros dejemos de justificarnos a nosotros mismos. Este ha sido el propósito, ¿sí? El propósito en sí es que ya no tengamos ese miedo de reconocer, ya no tengamos más ese miedo de decir, pues mira, tienes razón, yo soy el que estoy mal y necesito ayuda, necesito que me perdones. Todo esto fue llevado a cabo para que podamos decir, sí, lo reconozco, el día de ayer yo tuve la culpa, yo fui el culpable, yo eché todo a perder, ¿sí? Yo fui quien se equivocó, yo lo arruiné todo y, ¿sabes? Estoy dispuesto a cambiar, ¿sí? Esto fue hecho para que pudiéramos decirnos el uno al otro, ¿sabes? Esposo, esposa, necesito de tu ayuda. Necesito de tu ayuda y que tú me muestres y que me digas cómo soy realmente, que me muestres y que me digas todas esas cosas en las que estoy haciendo mal, en las que estoy pecando, ¿sí? Si tú ves algo mal en mí, te pido que me lo digas, ¿sí? Te pido que me ayudes a verlo, yo también. Todo eso tiene el propósito de que ahora sí podamos ver nuestros matrimonios como realmente son, ¿sí? Que dejemos de imaginar que somos perfectos, ¿verdad? Dejemos de esa pretensión que tenemos de que de los matrimonios perfectos, que abandonemos eso, sino que, entremos en este proceso de agradecer el hecho de que con el tiempo y guiados con el consejo de Dios, guiados con su palabra, podemos ahora sí irnos encaminando y acercándonos un poco más cada día, cada mes, cada año, acercándonos un poco más a eso que ese plan que Dios nos llamó a hacer como matrimonios, a eso que Él planeó para nuestro matrimonio, ¿sí? Este modo de vida de la confesión para nosotros tiene que dejar de ser esa cosa terrible, ¿verdad? Que nos da miedo confesar, ¿verdad? Que vivir de esa manera, tenemos que abandonar eso, ya tiene que dejar de ser eso en nosotros. Tenemos nosotros también que empezar ahora sí a tratar y a lidiar con nuestro pecado, con nuestras fallas, con nuestros errores, ¿sí? Mire, muchas veces en nuestras casas, en nuestros matrimonios, nuestras fallas, nuestros errores, nuestros pecados son como esos estorbos que están ahí en medio de la sala. Imagínese usted tener ahí un desorden, ¿verdad? Que estuviera usted, no sé, aquí nos ocurrió, la loseta en un momento se desprendió, ¿verdad? Se levantó, estaba mal pegada, ¿verdad? Pues ahí estaban, ¿verdad? Las piedras levantadas, ¿verdad? En medio de la sala y nosotros no podíamos pasar, ¿verdad? Es incómodo, ¿verdad? Pero, muchas veces estamos con un problema así o más difícil, ¿verdad? Y miramos hacia otro lado.
pretendemos como que no está pasando nada, ¿verdad? No queremos hablar del tema. Pues sí es incómodo, no podemos vivir con esto aquí, ¿verdad? Este estorbo a la mitad, ¿verdad? De la casa, pero preferimos evitar el tema. Es necesario que ya nos ocupemos de estas fallas, de estas faltas, de estos errores, de estos pecados, ¿sí? Para que dejen de ser ese estorbo ahí como algo del que nadie quiere hablar, ¿verdad? Tenemos que enfrentarlos. Y todo esto se enfrenta a través de la gracia de la confesión, ¿sí? Ese modo de vida de confesión debe para nosotros ser ese regalo de parte de Dios, ¿sí? Para que convierta nuestros matrimonios en lo que Dios espera, ¿sí? La confesión es liberador, ¿sí? Debe ser liberador para nosotros. Es la oportunidad para ahora sí empezar a tener una ganancia en nuestro matrimonio, ¿sí? ¿Por qué debemos adoptar entonces este modo de vida de la confesión de nuestros errores, la confesión de nuestros pecados? ¿Por qué debemos adoptarlo? Mire, debemos ser impulsados a adoptar este modo de vida porque nos debe de impulsar el amor a Dios, ¿sí? Ese profundo amor que tenemos y esa profunda gratitud a Dios, ¿sí? Que Él ha hecho posible que hoy ese miedo a vernos como somos ha sido quitado, ¿sí? Hoy enfrentar ese temor a reconocernos quiénes somos, Cristo lo ha quitado, y esto es lo que nos debe de impulsar a vivir de esta manera, ¿sí? A tomar este modo de vida de la confesión, ¿sí? Jesús ya ha hecho esto por nosotros. Ya no tenemos que esconder esas fallas, ¿verdad? Aparentar que no está pasando nada. Ya no debemos poner esas excusas. Ya no tenemos necesidad de hacer todo esto. Ya no tenemos necesidad de aparentar que somos el matrimonio perfecto, ¿verdad? Hoy tenemos la gracia para poder confesar quiénes somos realmente. Hoy somos libres para poder hacerlo. Hoy somos libres para aceptar nuestras dificultades. Hoy somos libres para enfrentar nuestro pecado, para enfrentar nuestra culpa. Hoy somos libres para esto. Cristo nos ha liberado de estas condiciones, ¿sí? Hoy podemos ver nuestros problemas cara a cara, ¿sí? Y lo podemos hacer con esa valentía que nos da Dios, que nos da su palabra, ¿sí? Cristo ha hecho posible ese cambio. Un cambio que ahora sí puede ser genuino y un cambio verdadero, un cambio duradero, hermano. Eso es lo que podemos tener hoy en este nuevo modo de vida en nuestras relaciones. ¿Usted quiere que ese cambio esté operando, esté funcionando en su matrimonio? Vamos a pedirle al Señor y vamos a poner en práctica su palabra. ¿Le parece? Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, mi Dios, por tu amor, por tu misericordia, por tu infinita paciencia para con nosotros, Señor. Gracias que hoy nos permites recibir de parte de ti, Señor, tu exhortación, Señor. Gracias, Padre, que tú estás hablando constantemente a nuestras vidas, Señor. Te pedimos que esta enseñanza, esta palabra que tú nos has dado, Señor, se haga real, Señor, en nuestra vida, Señor, y que nosotros nos dispongamos a ponerlo en práctica, Señor. En ti esperamos el día de hoy, Señor. Y, Señor, hoy hagamos ese compromiso personal, cada matrimonio y cada uno de nosotros en lo particular, hagamos ese compromiso contigo, Señor. Poner en práctica este nuevo modo de vida que tú has hecho posible, Señor. Gracias, mi Dios. Te damos a ti todo el honor y toda la gloria, en el nombre de tu amado Hijo. Amén. Hermanos, pues damos gracias a Dios por este tiempo, por esta oportunidad que Él nos da de seguir en estas enseñanzas, en este ministerio de matrimonios. Pues le damos gracias a Dios y gracias a usted por seguir aquí. Y si Dios permite, nos veremos la siguiente semana. Que Dios le bendiga. Buenas noches, hermanos. Bendiciones.